Buenos días, gente linda, gente hermosa de la iglesia Montes de los Olivos en la heroica ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca. El Señor les bendiga. Qué gusto es estar ahora en esta mañana con ustedes. Qué bueno que podemos conectarnos por este medio. Definitivamente quiero estar pronto con ustedes y compartir ese tiempo con ustedes. Esperemos que el Señor abra oportunidad pronta, pero por el momento le agradecemos al Señor el que podamos compartir la palabra por este medio, el que pueda traerles la palabra del Señor en esta mañana por este medio. Le doy muchas gracias a mi amigo Oseas Valencia por la oportunidad que me ofrece de poderles traer la palabra del Señor. Sé que estar frente a un televisor asistiendo a un servicio no es algo que hacemos con regularidad y pudiera ser un desafío. Por lo mismo, te invito a que quites toda distracción de tu medio. Ahorita, en este momento, antes de iniciar, si hay algo que está sonando, te pido que lo apagues. Si hay algo que tengas que mover, cualquier cosa que pueda robar tu atención, quítala de tu en medio para que podamos estar enfocados y atentos a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ok, vamos a empezar. Una de las cosas que constantemente escuchamos en la iglesia, es un tema recurrente en las congregaciones, es que el creyente tiene que vivir por fe. Esto es una frase que escuchamos continuamente. Muy seguido lo escuchamos en diferentes enseñanzas o predicaciones. Se habla de vivir por fe, aunque no siempre entendemos lo que eso significa. Piensa por un momento, ¿qué es vivir por fe? ¿Cómo se ve esto en un diario vivir? ¿Cómo se ve una persona que vive por fe en un diario vivir, en su diario vivir? En una ocasión estaba escuchando a un predicador mencionar que el vivir por fe, el andar por fe, es como el sentarnos sobre una silla. Y él decía que sabemos que la silla nos va a sostener, entonces podemos ir y recurrir a la silla para sentarnos. Así es como este predicador aplicó esta enseñanza de qué es lo que significaba vivir por fe. En otra ocasión miré que un predicador miró al público e invitó a uno de los asistentes a pasar a donde él estaba y le hace la pregunta, ¿confías en mí? Y la persona un poco dudosa se le queda viendo y le dice, sí. Y dice, ok, bueno, entonces te vas a poner viendo en aquella dirección, yo me voy a poner atrás de ti y tú te vas a aventar de espaldas. Y si me confías, no vas a titubear. Efectivamente, la persona se pone derecha, viendo en la dirección contraria, se avienta de espaldas y cuando ya está a punto de caer, entonces el predicador lo agarra y lo levanta y le dice, mira, eso es andar por fe, confiar. Como vemos, intentamos por diferentes maneras explicar lo que es andar por fe, tener una fe en acción. Y aun cuando tengamos buenas intenciones, en muchas de ellas tropezamos con nuestras explicaciones, ya que ellas no se alinean al 100% con lo que dice la Escritura. Esta mañana, Dios quiere que aprendamos lo que es fe en acción. De hecho, el título de este mensaje es Fe en Acción. Dios quiere que actives tu fe. Dios quiere que andes en fe. Dios quiere que te distingas por ser una persona que camina en fe. Te invito a que vayas al libro de Hebreos 11, verso 1, y veamos lo que el Señor tiene para nosotros. Hebreos 11, 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En los ejemplos que estos predicadores utilizaron, había un elemento externo que era visible, se podía palpar. Estaba una silla que ya todas las personas sabían que podían sentarse ahí porque era algo continuo que hacían, o estaba una persona detrás esperando para sujetar a esa persona que se aventaba de espaldas. Había elementos externos. Como ilustraciones, bueno, están bien, pero la fe en acción es sentarse donde no hay silla.
La fe en acción es arrojarse donde no hay nadie que lo va a sostener, que lo va a tomar. Eso es fe en acción. Eso es lo que Dios quiere que aprendas en esta mañana. Actuar, pensar, hablar, como si estuviéramos viendo los objetos, aunque no veamos nada. Eso en realidad es andar en fe. Es tener una fe en acción. La Biblia nos dice que fe es tener la certeza de lo que estamos esperando. En otras palabras, no lo tenemos, no está con nosotros, lo estamos esperando. No obstante, actuamos como si ya estuviera con nosotros. Eso es fe. Fe es tratar un asunto convencido de que existe, aunque no podamos verlo. Sabemos que existe. Sin embargo, nuestros ojos físicos no pueden mirarlo. Eso es fe. El libro de Hebreos en los siguientes versos nos habla de diferentes hombres que vivieron por fe, que actuaron en fe. A causa del tiempo no vamos a ver la vida de todos ellos. Voy a mencionar solamente a 3 de ellos y juntamente con sus ejemplos voy a mencionar algunos puntos que Dios quiere que aprendas en esta mañana para que tengas una fe en acción, para que ejercites tu fe. Pon mucha atención porque Dios quiere que aprendas qué es ser una persona de fe y cómo caminar con fe en este mundo que es contrario a andar en fe. El primer ejemplo del cual quiero mencionarte es Noé. Pero juntamente con este personaje quiero hablarte del primer punto que Dios quiere que aprendas. Fe en acción significa obedecer a Dios. Así es. Fe en acción significa obedecer a Dios. Obedecer a Dios contrario a los pronósticos. Obedecer a Dios contrario a los reportes. Obedecer a Dios contrario a lo ilógico que pareciera. Obedecer a Dios. Eso es tener fe en acción. Fe en acción significa obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. Mira, el libro de Hebreos 11:7 menciona: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé es un caso espectacular. Noé vive una experiencia única. En el capítulo 6 del libro de Génesis leemos uno de los pasajes más tristes de toda la escritura, de toda la Biblia. Todo el mundo hacía lo que quería. Este mundo era un caos. Si piensas que la situación actual está mal, tienes que ver la situación de Génesis 6 y darte cuenta lo que es vivir en una anarquía. Una anarquía solamente trae un caos total. Eso es lo que se vivía en Génesis 6. Todo el mundo hacía lo que le parecía. Había mucho dolor, sufrimiento, angustia, incertidumbre. Nadie respetaba la vida de la otra persona. Nadie respetaba la propiedad de la otra persona. No se tenía respeto por nada. Era tanta la maldad del hombre que dice la Escritura que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre el mal. Esto era terrible. Dios había creado al hombre para tener comunión con él. Ponte a pensar en eso por un momento. Dios, quien no necesitaba de ti y de mí, pues tenía miles de ángeles que le adoraran, deseó tener tu adoración, mi adoración. Por eso es que nos creó. Por eso es que creó a Adán. Por eso es que creó a Eva. Sin embargo, el hombre decide darle la espalda al Señor. Le da la espalda a Dios y ahora vive alineado, vive separado de tener una comunión con Dios.
Esto pesa mucho en el corazón de Dios porque ahora el único pensamiento en el hombre es maldad, maldad y maldad. Nada más. Es lo único que está en su corazón. Como consecuencia de esta maldad, Dios decide destruir al hombre juntamente con todo lo que hay en este mundo. Sin embargo, hay una persona que halla gracia ante los ojos de Dios y ese es Noé. Y le da una promesa a este hombre y a su familia de que van a estar exentos de esta destrucción. Dios le pide a Noé que haga una barca enorme, 135 metros de largo por 22.5 de ancho por 13.5 de alto. Un barco muy grande para que solamente una familia lo fabrique. ¿Para qué necesitarían un barco? Dios iba a destruir la tierra con un diluvio. Iba a llover tanto en la tierra que todo quedaría cubierto por agua. El único problema es que cuando le preguntaban a Noé acerca de la embarcación que estaba construyendo, se burlaban de su respuesta. Estoy preparando un arca porque Dios va a destruir la tierra con un diluvio. ¡Ja, ja, 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 ja! Respuesta inmediata. ¿Dios va a qué? Ja, 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 ja. Burla, burla tras burla tras burla. Imagínate obedecer a Dios en contra de todo pronóstico. Imagínate obedecer a Dios incluso cuando eres el hazmerreír de todas las personas que están a tu alrededor. Imagínate obedecer a Dios a pesar de las circunstancias que se están viviendo. Eso es lo que hace Noé. Noé se enfoca en obedecer al Señor, sigue las instrucciones que el Señor le da y como consecuencia, él es salvo juntamente con su familia. Hasta ese momento jamás había hablado de destrucción de la tierra. Hasta ese momento la gente estaba acostumbrada a vivir a su manera. ¿Por qué las cosas iban a cambiar ahora? Bueno, cuando Noé empieza su predicación, se encuentra con oposición a su mensaje. Pero en su fe, Noé le obedece al Señor y sigue avanzando en el propósito que Dios tenía para él. Recuerda este primer punto. Fe en acción significa obedecer a Dios. Fe en acción significa obedecer a Dios a pesar de todo lo que enfrentes. Fe en acción es obedecer plenamente a Dios. Eso es lo que hizo Noé. Noé le creyó al Señor. Para el mundo era una locura que Noé construyera esa embarcación y que después se metiera juntamente con los animales para estar ahí juntos. Era una locura. Sin embargo, vemos que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y ciertamente lo hizo en la vida de Noé. ¿Cuál fue el resultado? Nuevamente, Noé obtiene salvación para él y su familia. Dios honra la obediencia. Grábate esto. Dios honra la obediencia. Dios te honra cuando le obedeces en fe. Cuando a pesar de las circunstancias, tú pones tu fe en acción. El segundo hombre del cual quiero hablarte es Abraham. Y juntamente con este personaje viene el segundo punto del cual quiero que aprendas. Dios quiere que aprendas de este punto en esta mañana. Fe en acción significa creerle a Dios. Ya habíamos hablado del primer punto. Fe en acción significa obedecer a Dios. Ahora el segundo punto. Fe en acción significa creerle a Dios. Creerle a Dios, nuevamente, a pesar de las circunstancias. Creerle a Dios a pesar de las burlas. Creerle a Dios a pesar de los pronósticos. Creerle a Dios a pesar de los reportes. Creerle plenamente a Dios. Mira lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham escucha la voz de Dios y ahora tiene que actuar en fe. Dios le pide que deje su familia, que deje su tierra, que deje todo lo que él conoce, que deje todo, sus animales, absolutamente todo, y que se vaya a un lugar desconocido para él. No sabe a dónde va, no recibe mayores detalles, sino que obedezca. Solamente Dios le está pidiendo que obedezca, que actúe en fe
aunque no ve nada familiar, no ve nada que él conoce. Por eso es que andar en fe es tan difícil. Por eso es que poner nuestra fe en acción es tan difícil. Porque estamos acostumbrados a andar por lo que vemos. Estamos acostumbrados a andar por lo que podemos tocar, por lo que podemos escuchar. Pero cuando no tenemos nada de eso, eso es en realidad es poner nuestra fe en acción. Y cuando lo hacemos, aleluya, vemos la mano poderosa de nuestro Dios obrar a nuestro favor. Es cuando empezamos a ver milagros, prodigios, señales, sanidades realizarse en nuestro medio, porque le confiamos plenamente al Señor. Eso fue lo que Abraham experimentó a través de toda su experiencia con Dios. En primer lugar, Dios le pide que deje su casa, su tierra y todo lo que él conoce. Después, Dios le promete que va a ser padre de una gran nación cuando su esposa es estéril. Finalmente, le pide que sacrifique a su hijo cuando es imposible que tenga otro. Se necesitaba creerle plenamente a Dios para obedecer a cada una de esas instrucciones. Se necesitaba realmente tener un corazón totalmente doblegado ante Dios para poder acatar cada una de esas instrucciones. ¿Es tu fe de esta magnitud? Cuando Dios te pide que hagas algo, aún en lo desconocido, ¿estás dispuesto a hacerlo? Quizá es orar por esa persona que está enferma. Los pronósticos, los reportes médicos no son alentadores, pero sabes que tienes que orar por esa persona. Quizá es iniciar ese proyecto que está en tu corazón. Dios te puso ese proyecto en tu corazón. No tienes nada, no tienes a nadie quien te ayude, pero sabes que es un proyecto de Dios y te está impulsando a que lo hagas. Eso es poner nuestra fe en acción. Dios le promete que Abraham será el patriarca de una gran nación. El problema es que él tiene 89 años. Y cuando recibe la promesa, su esposa es estéril. Su esposa no puede tener hijos. Abraham realmente tenía que tener su mirada en Dios y no en las circunstancias. Hoy el Señor te dice, pon tu mirada en mí y no en las circunstancias. Abraham tenía que dejar de poner su mirada en este sistema, así como nosotros tenemos que dejar de poner nuestra mirada en este sistema y tenemos que empezar a caminar en fe. Para colmo, tenía que soportar la vergüenza de su nombre. Verás, Abraham significa Padre glorificado o Gran Padre. Esto es lo que Abraham significa. Entonces imagínate, ¿cómo te llamas? Abraham. Oh, qué bien. Padre glorificado, gran padre. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. Se llama gran padre y no tiene ningún hijo. ¿Te das cuenta? Era diario, día tras día, día tras día. Y él tiene que soportar esta vergüenza. Sin embargo, Abraham creyó la promesa de Dios y cuando tenía 100 años, recibe a Isaac. Aleluya. Contra todos los pronósticos, contra todos los reportes, Dios cumple su promesa. Dios le da lo que prometió. Ahora parece que las cosas van bien. Sara está feliz, Abraham está feliz, todo el mundo está feliz. Parece que ahora sí las cosas van a ser diferentes. Pero cuando las cosas parecen estar estables, pasa algo muy interesante. Dios le pide que sacrifique a Isaac. ¿Que haga qué? Esperé 100 años para tener a mi hijo. Y ahora que él tiene 20 años, ahora que han pasado 20 años, ¿me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo? Algunos piensan que Isaac era un niño cuando Dios le pide que lo sacrifique. Yo
considero que Isaac tendría entre unos 18 o 20 años aproximadamente, dado el texto, la información que nos da en el texto. ¿Quién le pudiera creer plenamente a Dios de esta manera? Se tiene que tener completa fe para hacer algo similar. Recuerda, fe en acción significa creerle a Dios. Creerle a pesar de lo establecido, a pesar de lo ilógico. ¿Cuál fue el resultado? Abraham experimentó un trato de Dios de forma espectacular y como consecuencia conocemos a Abraham como el padre de la fe. Ese es uno de los títulos de Abraham. Ahora quiero hablarte sobre Gedeón. Aquí está el tercer punto del que quiero hablarte. Fe en acción significa ir en contra de este sistema. Pon mucha atención. No tenemos el tiempo para ver y analizar todo lo que nos dice la palabra acerca de Gedeón, pero les voy a dar como referencia Jueces 6 y 7, Jueces capítulo 6 y 7. Pueden ir después del servicio y ver lo que la palabra habla acerca de Gedeón. Gedeón era un hombre que no confiaba mucho en Dios, en verdad. Así es como inicia la historia de Gedeón. Aún así, el Señor fue misericordioso para con él y le empieza a mostrar quién es él y le ayuda a desarrollar y fortalecerse en la fe. Eso es exactamente lo que Dios hace para con sus hijos. Nos da diferentes oportunidades para que crezcamos en nuestra fe y desarrollemos vidas que agradan a Dios. La palabra dice en Romanos 4:17 que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Eso fue lo que Dios hace con Gedeón. Exactamente lo mismo. Cuando Dios lo llama, Gedeón está escondiéndose de los madianitas, un pueblo que le ha infligido mucho dolor a Israel. No obstante, cuando Dios viene para con Gedeón, le dice, valiente guerrero. ¿Cómo? Gedeón se está escondiendo. Gedeón no quiere que lo encuentren. Y el Señor le dice, valiente guerrero. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Porque Él quiere que nosotros actuemos de la misma manera. Que nosotros hagamos lo mismo, que vivamos en fe, que le creamos plenamente. Después de este particular encuentro, Dios le da una tarea extraordinaria, librar a Israel del poder de Madián. Madián era una nación muy poderosa y temible por Israel. Ahora Dios le pide a Gedeón que libere a Israel del poder madianita. Después de una serie de sucesos donde nuevamente se ve fortalecida la fe de Gedeón, este hombre finalmente arma un ejército de 32,000 personas. Un ejército pequeño comparado con el ejército de Madián, pero pues al menos era algo. Sin embargo, Dios le dice que se deshaga de varias de esas personas. Despide a las personas que tengan miedo y pase este filtro y pase este otro filtro, le dice el Señor, hasta quedarse con tan solo 300 hombres. 300 hombres. ¿Quién puede enfrentar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo con 300 hombres? Dios puede. Dios puede. Aleluya. Cuando el Señor te pide que hagas algo, no vayas con lo que este mundo nos dice. Ve en contra de este sistema, créele a Dios y mira la mano poderosa de Dios actuar milagros a tu favor. Desde luego que sí, Dios puede. Gedeón confía en el Señor, cree en el Señor, obedece al Señor y va contra todo pronóstico contra Madián. Dios honra la fe de Gedeón y le da la victoria sin siquiera pelear. Gedeón no tuvo que pelear para obtener la victoria. Dios obró otro milagro de tal manera que Israel obtuviera la victoria. Algunos te juzgarán de insensato.
Algunos te van a juzgar de imprudente, algunos te van a juzgar de insensible, algunos te van a criticar como irresponsable, pero cuando Dios te pida que hagas algo, tienes que ir en contra de este sistema para agradar a Dios antes que complacer a este mundo, antes de conformarte a los estándares de este mundo. Fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Fe es tratar las cosas que esperas como si ya las tuvieras. Fe es tener la seguridad de las cosas aunque no las veas. Esta mañana Dios quiere que pongas tu fe en acción y que vivas por encima de lo establecido por este mundo. Que si es necesario, vayas en contra de este sistema para creerle a Dios, al Dios poderoso que obra milagros. Quiero terminar con este pasaje. Hebreos 11, verso 6 menciona: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Quieres agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ejercita tu fe, así como lo hizo Gedeón. ¿Quieres andar en fe? Sé como Abraham y créele a Dios por encima de lo que este mundo te dice. ¿Quieres aumentar tu fe? Obedece como Noé y mira los milagros en tu vida y en tu alrededor que Dios realiza honrando tu fe. Les invito a que me acompañen en una oración. Señor Dios, muchas gracias por tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor, por darnos este mensaje, Señor. Tu palabra nos dice que sin fe es imposible agradarte y nosotros queremos ser esas personas de fe, Señor Dios bendito. Nosotros queremos ser esas personas que actúan en fe, Señor, que te creen a ti, Señor, por encima de cualquier cosa, que te obedecen a ti por encima de cualquier cosa, Señor, que van en contra de este sistema, Señor, que no importa cómo nos critiquen, no importa cómo se burlen de nosotros, Señor, no importa cómo nos cataloguen, Señor, que andemos confiándote plenamente a ti, Padre, por encima de todas las cosas. Como buen Padre que eres, Señor, ayúdanos a desarrollar esa fe, Señor. Ayúdanos, danos diferentes vivencias, Señor, diferentes circunstancias en las cuales podamos desarrollar nuestra fe más y más, ir fortaleciéndonos, Señor, en fe, Padre, y creerte a ti y de esa manera agradarte con todo lo que somos. Gracias, Señor. En Jesús oramos. Amén. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga.